Hola, continuamos con el tema de funciones y en la clase de hoy vamos a estudiar la continuidad de funciones a trozos con parámetros. Es decir, el enunciado de estos ejercicios sería calcula el valor del parámetro que nos den para que la función sea continua. Os recuerdo la definición de continuidad, ¿vale? Una función es continua en un punto x igual a si coinciden estas tres cosas: el valor de la función en el punto, el límite cuando x tiende a por la izquierda y el límite cuando x tiende a por la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, habría que calcular esas tres cosas y ver para qué valor del parámetro esas tres cosas son igual. ¿Vale? Entonces os he puesto varios ejercicios para que veáis todos los casos que os pueden salir y vamos a hacer el primero. Si nos fijamos en esta primera función, aquí tenemos el parámetro y por lo tanto habrá un valor concreto de ese parámetro para que la función sea continua, es el que tenemos que averiguar. Empezaríamos estudiando la continuidad como en cualquier otra función, nos fijamos en el numerito que nos aparece aquí a la derecha, ¿vale? Que es el que marca los intervalos donde están definidas esas funciones que forman la función principal f, y en este caso tendríamos esta situación. Nos marcamos la recta real, marcamos el valor donde tenemos que estudiar la continuidad en el -2, y si nos fijamos en nuestra función, a la izquierda del -2, es decir, cuando los x son menores o iguales que -2, en todo este intervalo de aquí, tenemos la primera parte de la función, que sería x al cuadrado menos 3x más 1. Como es x menor o igual que -2, tenemos ahí el igual, hay que tener en cuenta que justo para el -2 también sustituiríamos en esta función de la izquierda, ¿de acuerdo? En cambio, para x mayor que -2 sería este intervalo de aquí, el de la derecha, y ahí tenemos la segunda parte de la función que sería la que nos han dado como k más 5, ¿vale? Para ver la continuidad solamente tenemos que hacer esos tres cálculos en x igual a -2, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos haciendo el valor de la función en el -2, que como hemos dicho antes, el igual está en el intervalo de la izquierda, por lo tanto sustituiremos en la primera función. Y sería -2 al cuadrado menos 3 por -2 más 1. Y lo que nos dé sería 4 más 6 más 1, que nos da 11. ¿Vale? A continuación hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende por la izquierda del -2 de la función, tendríamos que sustituir a la izquierda del -2, ¿vale? Es decir, en la primera función también. Como estoy sustituyendo en el mismo sitio que antes, me va a volver a dar lo mismo, 11, ¿vale? Y en el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, tendría que sustituir en la función que está a la derecha del -2, es decir, en mi segunda parte. Como no hay x, no puedo sustituir, entonces se queda la expresión tal cual la tengo, k más 5. Bien, pues ahora, si mi condición es que la función ha de ser continua, entonces estos tres valores tienen que valer igual. Por lo tanto, ahí ya puedo plantear una ecuación y resolverla para calcular el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que k más 5 tiene que ser 11 y por lo tanto no vale cualquier valor de k, tendrá que ser un valor concreto y despejando de aquí será 11 menos 5, 6. ¿De acuerdo? Pues para k igual a 6 la función es continua y si la k no vale 6 será discontinua. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos el ejercicio, ¿vale? Estos ejercicios se trata simplemente de aplicar la definición y plantear una ecuación. ¿De acuerdo? Vamos al segundo y aquí tenemos el parámetro. Nos volvemos a fijar aquí en el valor de la derecha, es el 2, por lo tanto lo mismo que antes. Me planteo la recta para verlo más claro, me pongo el valor 2, a la izquierda del 2, es decir, cuando x es menor que 2, tengo la primera función, que es x más 1, y a la derecha del 2, cuando x es mayor o igual que 2, es decir, el igual que 2 lo cogemos hacia la derecha, será la segunda parte de la función, que es 3 menos ax al cuadrado. Ahora tendría que hacer los mismos cálculos que antes, ¿de acuerdo? Hacemos f de 2, ya hemos dicho que f de 2, como el igual está en la segunda función, tengo que sustituirlo en la segunda función, que será 3 menos a por 2 al cuadrado. Acordaos que el parámetro no se sustituye, el parámetro se queda, ¿de acuerdo? Es como si fuese un número, es desconocido pero es un número, la incógnita es la x, ¿vale? Y aquí nos quedará 3 menos 4a. Ahora haría los límites laterales, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, sustituiría en la función de la izquierda, es decir, en la primera, que es x más 1, y haríamos 2 más 1, 3. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, volvería a sustituir en la de antes, ¿vale? En la segunda función. Por lo tanto, me va a volver a dar 3 menos 4a. Como estas tres cosas tienen que coincidir, 3 menos 4a tiene que valer, entonces despejo a, queda menos 4a igual a menos 6 y a es igual a 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios, ¿de acuerdo? Y con eso ya estaría, ya hemos calculado el valor del parámetro para que esa función sea continua. Bien, pues vamos a ver ahora funciones a trozos que estén formadas por tres funciones.
Pongo aquí el siguiente ejercicio y lo mismo. Ahora, al tener tres funciones, tendremos que estudiar la continuidad en más de un punto, puesto que aquí nos aparece el 1 y el 3. Nos dibujamos una recta real para hacernos un esquema de la situación, donde ponemos esos valores, el 1 y el 3, y ahora nos fijamos en este intervalo, que serían los x menores que 1, representaremos esta función. Entre 1 y 3, incluyendo el 1 y el 3, puesto que aquí tenemos los iguales, estaría la segunda parte de la función, ax más b, que es donde están los parámetros, y para los x mayor que 3, que sería este intervalo de aquí, representaremos la tercera función, x menos 5. Nos escribimos las funciones para verlo más claro, aquí la primera, aquí la segunda y por último la tercera. Y lo mismo, solo tenemos que estudiar la continuidad en el 1 y en el 3, ¿vale? El ejercicio está enfocado a calcular a y b para que la función sea continua, con lo cual tenemos que plantear la condición de continuidad tanto para el 1 como para el 3, porque fijaos que nos dan dos parámetros y eso quiere decir que al menos necesitaremos una ecuación para calcular cada parámetro, ¿vale? Empezamos viendo la continuidad en x igual a 1, entonces la función x es continua en x igual a 1 si lo que veíamos en la definición coincide, ¿vale? Es decir, el valor de la función en el 1, que lo calcularía en la segunda función, puesto que ahí está el igual a 1, y esto me daría a por 1 más b. Acordaos que el parámetro no se sustituye, el parámetro es como si fuese un número, con lo cual esto es a más b, no puedo calcular más, ¿vale? Haría el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y la función que tengo a la izquierda del 1 es la primera, con lo cual sustituiría ahí 1 partido 1 al cuadrado más 1, que va a ser 1 partido 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y como a la derecha del 1 tengo la misma función que antes, la segunda vuelvo a sustituir ahí y me volverá a dar a más b, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora para que la función sea continua, estas tres cosas tienen que coincidir. Por lo tanto, ya sabemos que a más b tiene que ser igual a 1/2. Y como no puedo calcular nada de aquí, eso me lo guardo como una ecuación, ¿de acuerdo? Es una ecuación y dos incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora tendré que ver la continuidad en el 3 y de ahí me saldrá otra ecuación. Entonces, f de x será continua en x igual a 3 si se cumple la definición de continuidad. Hago lo mismo en el 3, es decir, f de 3, como el igual está aquí en la función del medio, sustituiré ahí. Es decir, esto valdrá a por 3 más b, es decir, 3a más b. Y ahora haría los límites laterales igual que antes, solo que en el 3. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, y me fijo que a la izquierda del 3 vuelve a estar la segunda función, con lo cual me va a dar lo mismo de nuevo, 3a más b. Haría ahora el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, y ahora sí que lo sustituiría en la otra función, en la tercera, ¿vale? A la derecha del 3 ya estamos en el intervalo x mayor que 3, por lo tanto hay que sustituir en x menos 5. Sustituiría ahí 3 menos 5, que es 2. Y lo mismo que antes, para que la función sea continua en x igual a 3, estas tres cosas tienen que valer lo mismo. Por lo tanto, 3a más b es igual a 2. Y esta sería otra ecuación. Entonces, ahora tendríamos que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A más b es igual a 1/2 por un lado y 3a más b es igual a 2 por otro. Esto es un sistema. Voy a hacer reducción. Esta vamos a multiplicarla por menos 1 y nos va a quedar menos a menos b igual a menos 1/2. Y esta la vamos a dejar igual. 3a más b igual a 2. Sumamos y las b se nos van. 3a menos a sería 2a. Y aquí 2 menos 1/2 son 3/2. ¿De acuerdo? De aquí sacamos a. Pasando el 2 dividiendo va a salir 3/4. Ya tengo la a, ahora puedo irme a cualquiera de las ecuaciones iniciales, a esta misma, sustituyo la a por 3/4, 3/4 más b es igual a 1/2, entonces b será 1/2 menos 3/4 y esto será menos 1/4. Y ya he calculado a y b para que esta función sea continua. Y nada, vamos a ver un último ejemplo para que tengáis un ejercicio más para practicar y con eso terminaremos. Pongo ahí el cuarto ejercicio. Y al igual que antes, me fijo en los valores que me aparecen aquí, que es el 0 y el 2. Tener cuidado, por ejemplo, en este caso que os lo pone al revés. Esto es lo mismo que poner x mayor que 2, ¿de acuerdo? Lo han puesto al revés, pero no pasa nada. Lo importante es lo que significa, ¿vale? Son los valores a partir del 2 en adelante. Por lo tanto, en esta función a trozos tendríamos la siguiente situación. En los x menores o iguales que 0, es decir, en ese primer intervalo de aquí, tenemos la función menos x al cuadrado y nos fijamos aquí está el igual, por lo tanto, cuando sustituyamos justo en el 0, tendremos que irnos a la función de la izquierda. En el siguiente tramo, 0 menor que
que x menor o igual que 2, tenemos la siguiente función, que es la de los parámetros a x más b. Nos fijamos que aquí tenemos el igual a 2, entonces cuando tengamos que sustituir justo en el 2 nos iremos a la función de la izquierda también, y en el siguiente intervalo x mayor que 2 tenemos la tercera función, que si nos fijamos esta función es una hipérbola y tendría una asíntota en el valor donde se anula el denominador, es decir en x igual a 1, pero como está definida solo para los x mayores que 2 no la tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si no, esta función no podría ser continua, daría igual el valor que tuviesen a y b. Entonces nos fijamos aquí en los valores frontera, que es donde tenemos que aplicar la definición de continuidad para calcular ese a y ese b, ¿vale? Empezamos diciendo que f de x será continua en x igual a 0 si se cumple que estas tres cosas coincidan, es decir, el valor de la función en el 0, que hemos dicho que había que sustituir en el de la izquierda, es decir, en menos x al cuadrado, que sería menos 0 al cuadrado igual a 0, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que volvemos a sustituir en la misma, es decir, en menos x al cuadrado y nos dará 0, y límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, que tendremos que sustituir en la segunda parte de la función, en ax más b, ¿vale? Entonces sería a por 0 más b. Como a por 0 es 0 y 0 más b es b, aquí nos queda b. Y como estas tres cosas tienen que ser iguales, pues ya nos sale directamente el resultado de este primer parámetro. Para que sea continua, b tiene que ser 0. ¿Veis? Nos puede quedar ecuación o no, depende cómo sea la función y los valores que nos den. Haríamos lo mismo ahora para x igual a 2, es decir, f de x será continua en x igual a 2, sí, lo mismo que antes, tendré que comprobar primero el valor de la función en el 2 y luego los límites. Este valor lo tendría que sustituir en la segunda función, como hemos visto antes, porque el igual a 2 lo tengo ahí en ese intervalo y sustituiría en ax más b, por lo tanto me quedará a por 2 más b, es decir, 2a más b. Ahora haría los límites laterales, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, que como hemos visto antes, por la izquierda sustituiría en la segunda función también, me volvería a quedar lo mismo, 2a más b, y límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que tendría que sustituir ya en la tercera función, que es la que está a la derecha del 2. Es decir, me iría a la de 1 partido x menos 1 y sustituiría la x por 2. 2 menos 1, 1 partido 1, que es 1. Entonces podéis pensar, bueno, como aquí y aquí tiene que dar lo mismo, me va a salir otra ecuación, que es 2a más b igual a 1. Pero ya teníamos que la b vale 0, porque ese valor de ahí que nos ha salido antes prevalece, porque si la b no vale 0, entonces va a fallar la continuidad en el 0 y queremos que la función sea continua en general. Por lo tanto, esta b va a valer 0 y me va a quedar 2a igual a 1 y a igual a 1 metro. Entonces ya tengo los dos valores para que la función sea continua y en este caso no ha hecho falta resolver ningún sistema, ha salido directo, ¿vale? Y con esto finalizamos la clase de hoy, seguiremos viendo más ejercicios de continuidad y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.